buenas tardes. Yo en esta lección o clase inaugural del Seminario de Uso Limpio del Carbón voy a tratar de mostrar una visión sobre el estado actual de la situación de las distintas tecnologías que nos permiten usar de manera limpia el carbón. Y antes que nada me gustaría pararme en la demanda de carbón, porque existe un mito que dice que el uso del carbón está disminuyendo. Realmente, durante los últimos años, la demanda de carbón en los próximos 30 años se espera que crezca un 50%. Estas son proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía que nos indican estos valores, y este consumo de carbón lo realizan fundamentalmente los países en desarrollo, fundamentalmente China e India, mientras que los países de la OCDE están disminuyendo el uso del carbón. En primer lugar, ¿qué es el carbón? Pues el carbón es una roca sedimentaria que se ha formado por amontonamiento de material vegetal, se ha cubierto de sedimentos y se ha ido transformando por efecto de la temperatura y de la presión, y de esta manera se obtienen distintos carbones con diferente grado de carbonización, desde las turbas, lignitos, subituminosos, hasta las antracitas. Aquí tenemos las características principales de estos combustibles, pero realmente las más importantes desde el punto de vista comercial son la potencia calorífica del carbón y su contenido en azufre y cenizas, que son factores que penalizan el coste de este combustible. Yo lo que voy a tratar voy a centrarme en los aspectos ambientales que presenta el uso del carbón, pasando revista a los distintos problemas y las distintas soluciones que ya existen para corregir estos problemas y que en la mayoría de los casos se están poniendo en marcha. El primer problema que se puede presentar es el que corresponde a la minería. La minería, mayoritariamente a cielo abierto, genera unos problemas ambientales graves que obligan a la restauración. Restauraciones que pueden ser restauraciones continuas o restauraciones al final. Aquí vemos algunas fotos sobre distintas restauraciones que se han hecho en España de minas en terreno seco, como la zona nuestra de Aragón, otra mina restaurada después de 20 años de explotación. Como se ve, no hay ningún efecto ambiental tras la restauración, o minas que realizaron también su restauración tras 20 años, esta mina en zona muy húmeda como es la zona de Galicia, en Aspontes, que tras la restauración queda convertida en un lago y no genera problemas ambientales. De hecho, inmediatamente fue ocupada por animales salvajes. Por lo tanto, el problema, que aparentemente es un problema de difícil solución, como es el de la minería, se puede resolver evidentemente con unos costes que debe de asumirse por parte de la industria que lo utiliza. El siguiente aspecto ambiental o problema que puede presentarse en el uso del carbón es en el pretratamiento. El pretratamiento de los carbones lo que trata es de adecuar el carbón a su uso comercial y trata de disminuir su contenido en cenizas y disminuir su contenido en azufre, de manera que tenga mayor potencia calorífica y mayor precio. Y esto se hace de distintas formas. Hay un gran número de formas de equipamiento que permite realizar este pretratamiento, y puede generar problemas ambientales que son de solución relativamente sencilla. Los procesos por vía seca, lo único que tienen que cuidar es la limpieza del polvo, mientras que los de vía húmeda tienen que tener un cuidado extremo con el tratamiento de los lodos. Pero actualmente, en la gran mayoría de los lavaderos que existen en el mundo civilizado, no se producen problemas ambientales, porque no se emite polvo al aire ni se emiten aguas con lodos de carbón. Siempre en este tipo de sistemas conseguimos mejorar la calidad del carbón perdiendo algo de combustible.
Bien, tenemos el combustible ya preparado. ¿Y qué es lo que podemos hacer con este combustible? Históricamente, y en la actualidad se mantiene esto, el carbón se usa básicamente para tres cosas. Como reductor en los altos hornos, para producir hierro bruto, y para esto necesita un tipo muy especial de carbones, que son los carbones coquizantes, que tienen un coste muy elevado con respecto al carbón térmico. El gran uso del carbón está en la producción de electricidad y de calor, por medio de métodos de combustión en distintos tipos de calderas, en centrales térmicas, o por medio de procesos de gasificación del carbón y combustión de esos gases por medio de un ciclo combinado. Este es el gran uso que se está haciendo a nivel mundial del carbón. Producción de electricidad a un coste inferior al de otras tecnologías. Y existe un último uso, que no es un uso reciente, que es un uso que empezó a hacerse ya desde 1900, que es la producción de productos químicos a partir del carbón. Es decir, por medio de la gasificación, que es un proceso de conversión del carbón en un gas de síntesis, podemos obtener, y este sistema ha sido la base de la industria de producción de amoníaco y fertilizantes, de la producción de metanol y de la producción de gas natural sintético. Es decir, además de otros muchos productos químicos que pueden obtenerse, fundamentalmente a través de la gasificación se obtiene amoníaco, se obtiene metanol y se obtiene gas natural sintético. Y estos procesos existen desde 1900-1910 en todo el mundo con mayor o menor éxito. Cuando el gas natural y los derivados del petróleo estuvieron a muy bajo precio, se dejaron de usar en muchos países, pero se siguen utilizando en otros muchos países. Y las dos tecnologías, tanto la combustión como la gasificación, son tecnologías muy flexibles y que permiten procesar todo tipo de carbones. Voy a empezar por el uso más general que se le da al carbón, que es la producción de electricidad. La producción de electricidad es muy variable, dependiendo de países, pero hay países que prácticamente toda su electricidad la producen a partir de carbón. Países como Polonia, Australia, China, con el 80% de la producción, y Estados Unidos, por ejemplo, produce el 50% de su electricidad a partir de carbón, y se produce en todos los países, incluso en países que tienen muy diversificada la producción de energía, como es España, pues se utiliza en un 30% para la producción, se usa el carbón para la producción de electricidad. Es decir, podemos y estamos utilizando el carbón para la generación de electricidad a bajo precio, y lo que existe en general una mala interpretación o una visión general de que el carbón es un combustible sucio. Esto podía ser cierto hace 30 años, pero no en la actualidad, porque tanto la industria de producción de carbón como la industria de generación de energía eléctrica, por medio de diferentes normativas que hay en los distintos países, han ido reduciendo, por un lado, las emisiones de contaminantes y, por otro lado, mejorando la eficacia en el uso del combustible. Por lo tanto, hoy en día puede decirse que esto no es cierto por una combinación de tecnología, que hay tecnología disponible para realizar el aprovechamiento del carbón de forma limpia. Es únicamente una cuestión de costes añadidos al proceso, es decir, dependiendo de lo que yo necesite, encuentro la tecnología necesaria. Lo único que esa tecnología tiene un coste, pero lo puedo hacer. ¿Qué contaminantes son los que se nos presentan? Pues aquí los he señalado. El primer contaminante que se eliminó, y hoy en día se puede decir que está prácticamente eliminado de todos los sitios, son las partículas. Hoy en día, a través de los precipitadores electrostáticos, no se produce
ninguna emisión de partículas en una central térmica, pero sí que se pueden producir emisiones de SO2 y NOx el SO2 en aquellos carbones que tienen azufre, que son la mayoría, y el NOx a partir del nitrógeno contenido en el carbón. Como todas estas tecnologías han ido resolviendo los problemas, también se ha resuelto el problema de las emisiones de mercurio en la actualidad. Existe tecnología para hacerlo y actualmente se está desarrollando ya la tecnología para reducir las emisiones de CO2, que es el gran problema pendiente, que tampoco es un problema tecnológico, sino que actualmente es únicamente un problema de costes. Bien, si miramos los primeros contaminantes, que son los más graves, el azufre y el nitrógeno producen emisiones de SO2 y NOx que, una vez arrastrados de la chimenea, producen la lluvia ácida, que produce la acidificación de los suelos, y por lo tanto es necesario minimizar o evitar totalmente sus emisiones. Si miramos al azufre, las emisiones de SO2 son los límites legales para las emisiones de SO2 actualmente son muy exigentes. En Europa, para grandes centrales térmicas solamente el tope de emisiones es de 200 miligramos por metro cúbico, y estas emisiones no se pueden conseguir si no se utiliza un proceso de desulfuración. Es decir, si nos fijamos, esta gráfica es muy difícil que la vean, pero dependiendo del contenido en azufre del carbón, entraríamos en unas emisiones, incluso con carbones de menos de un 0,5% de azufre, superaríamos este límite de emisiones, lo cual nos obliga a poner un proceso de desulfuración. Lo que yo voy a hacer es mostrarles los distintos tipos de procesos que existen y están instalados en el mundo y que funcionan desde hace muchos años. Nosotros podemos eliminar el azufre antes de procesarlo por medio del lavado, por medio de procesos durante la propia combustión en caldera o después de la combustión por medio de plantas de desulfuración. Y existen todo este tipo de tecnologías que están aquí presentadas, tanto si lo que hago es quemar el combustible y produzco SO2, o lo gasifico y entonces produzco sulfuro de hidrógeno. Hay tecnología disponible que la voy a ir mostrando a continuación. La tecnología más simple que hay para desulfurar durante el proceso de combustión es la tecnología de combustión en lecho fluidizado circulante, donde lo que hacemos es quemar carbón granulado, no carbón finamente pulverizado, en presencia de caliza, carbonato de calcio, de manera que esta caliza retiene el SO2 según se va formando en la propia combustión. Y además es un proceso que se hace a baja temperatura, a temperaturas de 850 grados, de manera que no generemos óxidos de nitrógeno en el proceso. Esta es una tecnología que está muy utilizada para emplear cuando se pretende usar varios combustibles a la vez, que esto es una situación muy corriente. Si tienes biomasa, utilizas biomasa a la vez que el carbón, y de esta manera reduces a la vez las emisiones de SO2. Y el proceso lo único que nos genera es más residuos, porque a las cenizas hemos de añadir el yeso, el sulfato de calcio que se forma tras retener el SO2. Plantas de este tipo existen en el mundo una cantidad enorme. Aquí les muestro plantas de la tecnología Alstom que están utilizándose actualmente en el mundo. Por ejemplo, estas 4 plantas en México queman coque de petróleo, que es un combustible que tiene un 6% de azufre, cumpliendo con la limitación de las emisiones de SO2, o esta otra en Italia, o esta que se ha instalado recientemente en Estonia, que quema a la vez pizarras bituminosas, turba, biomasa y
cumple los límites de legislación sobre emisiones sin ningún problema. Este tipo de instalaciones están muy diseminadas en el mundo, sobre todo en China, que cada mes están inaugurando una nueva planta de este tipo, para quemar sus carbones y tratar de eliminar los graves problemas ambientales que ellos tenían. Si nos vamos más allá de la caldera, podemos desulfurar a temperaturas del orden de 400 grados usando, hidróxido de calcio, que es cal apagada. Se forman unas pequeñas gotitas de cal apagada con los humos de la combustión, se ponen en contacto y conseguimos retener hasta el 98% de todo el SO2 que está en los humos de combustión. Y estos son instalaciones comerciales con módulos estándar. Por ejemplo, un módulo para 100 o 150 megavatios es un contactor de este tipo que tiene 14 o 15 metros de diámetro y 10 de altura. Y es una cosa estándar que uno llega, la compra y se la traen y se la montan, de manera que retiene prácticamente todo el SO2, que lo deja en forma de yeso con algo de óxido de calcio. Este tipo de instalaciones se utilizan en centrales de pequeño tamaño y en incineradoras a lo largo de todo el mundo. En grandes centrales térmicas, centrales que hay en estos momentos de hasta 1000 megavatios, se utiliza la desulfuración vía húmeda, que es desulfurar a temperaturas por debajo de la ebullición del agua, a temperaturas del orden de 50 o 60 grados, y tiene una gran ventaja, que como absorbente del SO2, utilizamos caliza, que es mucho más barato. Y lo que se hace es simplemente, se crea una pasta de caliza que se forman pequeñas gotas, aquí no se ve bien la transparencia, se generan pequeñas gotitas que absorben todo el SO2 en una columna que está vacía y lo generan y lo dejan en forma de yeso. Este yeso tiene tal calidad que se puede vender. Es un yeso blanco que en países que tienen poco yeso se está vendiendo. Aquí muestro un poco cómo es el esquema de la instalación y por dentro, y sobre todo lo que es importante es que se consiguen retenciones muy elevadas de SO2 y con cantidades de caliza muy pequeñas. El único inconveniente, porque claro, todo este tipo de sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y por eso en unas situaciones se utilizan unos y en otras situaciones se utilizan otros. Este sistema, el único inconveniente que tiene es que como opera a baja temperatura hay que recalentar los humos para que salgan por la chimenea, y eso consume energía. Pero desde el punto de vista de eficiencia es un sistema muy eficiente de retener el SO2, y de hecho el 80% de las grandes instalaciones que queman carbón tienen instalaciones de este tipo para retener el SO2. Por lo tanto, podemos decir que tenemos soluciones tecnológicas para eliminar las emisiones de SO2, y elegir una u otra dependerá de factores económicos, fundamentalmente, y de tu caso concreto. En el caso de las emisiones de óxidos de nitrógeno, aquí la situación es un poquito más complicada, porque los óxidos de nitrógeno proceden tanto del nitrógeno del combustible como del aire, y las emisiones pueden llegar a ser muy elevadas en calderas que trabajan a temperaturas altas, pero eso solo se da en calderas que trabajan con antracitas. En calderas que trabajan con lignitos y carbones subbituminosos, las emisiones son bajas. Pero también, como en todo, existe un límite de emisiones. En Europa, desde 2008, en instalaciones grandes, solamente se podían emitir 500 miligramos metro cúbico, pero ya hay establecida una normativa que nos dice que en el 2016 ha de reducirse a 200 miligramos. Esto es un sistema que se está utilizando para ir mejorando los aspectos ambientales del uso de los combustibles,
que consiste en combinar lo que se puede conseguir con la tecnología con una legislación cada vez más restrictiva que te obliga a limitar cada vez más las emisiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues igual que en el caso del SO2, en este caso incluso más, existen un gran número de tecnologías que tienen mayor o menor éxito para desulfurar, pero que combinándolas podemos llegar a esos límites tan bajos de emisiones. Solamente voy a mostrar las ideas que se utilizan. Por ejemplo, una manera de reducir hasta un 20% las emisiones es simplemente escalonar el aire. No introducir el aire en la caldera, todo el aire en los quemadores, sino dividirlo entre aire primario y aire secundario, y eso consigue reducir las emisiones. O podemos hacer este mismo escalonamiento del aire dentro de un propio quemador. Que esto hoy en día, en todas las centrales térmicas, existen un tipo específico de quemadores, que son quemadores bajos en NOx, que nos permiten reducir hasta un 30% las emisiones. Habrá casos donde esto sirva y otros muchos donde no. Pero si no se puede conseguir, hay otro tipo de tecnologías que nos lo permiten hacer. Por ejemplo, la tecnología de escalonamiento del combustible, que consiste en no meter todo el combustible de vez, sino repartir una parte del carbón con gas natural que realiza una función de reducir las emisiones de SO2 y al final se termina la combustión. Esta tecnología, que se llama reburning, permite reducciones de hasta el 50%, en muchos casos suficientes. Podemos también recircular humos de manera que quememos a temperaturas más bajas, o si todas estas medidas que se consideran medidas simples y primarias no nos permiten llegar al límite de emisiones, tenemos que ir a otros sistemas más complejos, como la reducción selectiva no catalítica, que consiste en inyectar en algunos puntos determinados de la caldera amoníaco o urea, que reaccionan con los óxidos de nitrógeno dándonos nitrógeno. Y de esta manera evitamos gran parte del problema. Podemos llegar a una reducción de las emisiones de hasta el 70%. Lo único que hay que tener es inyectar el amoníaco en los puntos adecuados de temperatura de la caldera para que se aproveche todo. Lo que no podemos permitir es, inicialmente teníamos un problema de óxidos de nitrógeno, no se nos vaya a escapar ahora amoníaco. Entonces hay que elegir muy bien el punto de inyección de la caldera, pero con este tipo de soluciones se pueden llegar a conseguir reducciones también del 60% con una tecnología muy básica y muy sencilla de hacer. Si con todo esto no hemos sido capaces de reducir totalmente las emisiones, hemos de utilizar un sistema catalítico. Un sistema catalítico que lo que hace es introducir el amoníaco, pero a baja temperatura, en un lecho de catalizador que lo convierte tanto el NOx como el amoníaco en nitrógeno. Y esto se hace al final de la caldera, después del precipitador electrostático, normalmente con catalizadores de vanadio o de hierro. Y esto es una tecnología muy extendida en Estados Unidos y que ahora, en los casos más difíciles en Europa, va a haber que poner. Es decir, en las centrales que están quemando antracita, con las medidas actuales es imposible llegar a esos futuros 200 miligramos en metro cúbico, y habrá que instalar equipos de este tipo, que ya se están empezando a instalar en distintas instalaciones europeas para cumplir la legislación. Bien, el siguiente problema, el problema de los óxidos de nitrógeno, igual que el del SO2, tiene muchas tecnologías que permiten reducir las emisiones y cumplir la legislación.
Simplemente, igual que en el otro caso, es una cuestión de elegir la tecnología más adecuada y pagarla, evidentemente, porque tiene un coste. Un nuevo problema que se ha planteado últimamente es el problema de las emisiones de mercurio, que no es un problema general, pero en algunos tipos de carbones existe mercurio. Y este mercurio genera contaminación, entre otras fuentes, no solamente es la combustión del carbón, pero no es una característica de la antracita o del tipo de carbón, sino que es una característica del origen geológico de ese combustible, y los carbones pueden tener cantidades realmente pequeñas, 0,08 a 0,2 microgramos por kilo, pero dependiendo del depósito pueden generar problemas. Si nosotros analizamos cuál es el origen de las 2.200 toneladas que se echan en el mundo a la atmósfera de mercurio, pues nos encontramos que casi la mitad vienen del carbón, fundamentalmente en carbones americanos y en carbones chinos. Hay que decir que el mercurio es un elemento realmente muy peligroso y es un tema que hay que eliminar. Y por eso se ha establecido una legislación en Estados Unidos y en Europa. La legislación europea es mucho más restrictiva que la legislación americana y ya se ha encontrado la manera de que se cumplan estos límites de emisiones. Es decir, se ha desarrollado una tecnología que fundamentalmente lo que hace es usar carbón activado en polvo inyectado a la corriente que absorbe el mercurio. Se queda con el mercurio y entonces no emitimos nada de mercurio a la atmósfera. Fundamentalmente hay en estos momentos 150 instalaciones en Estados Unidos que utilizan esta tecnología para retener el mercurio. Tiene un cierto inconveniente que generas un carbón activado concentrado en mercurio que hay que mantenerlo en un vertedero controlado, porque no vayamos a llevar el problema de un sitio a otro. Y la otra opción que se está utilizando es utilizar una estructura tipo catalítica que lo que hace es ir amalgamando el mercurio sobre ese soporte catalítico y cuando ya se ha agotado simplemente se regenera y se produce mercurio metal y el filtro vuelve a recuperar sus características originales. De este modo, esta tecnología es todavía más sencilla y está a punto de instalarse en varios lugares en Europa. Frente a esta tecnología que hace lo mismo, efectivamente retiene el mercurio, pero genera más residuos. Esta no genera ningún residuo. Bien, el último problema que queda en estos momentos de tipo ambiental que está relacionado con el carbón es el efecto del problema de las emisiones de CO2, que es un problema que no solo proviene del carbón, proviene de muchas cosas. Todo el mundo ya hoy en día es consciente de que existe un problema de cambio climático y ese problema de cambio climático está potenciado, el efecto invernadero está potenciado por la actividad humana. Lo primero hay que decir que el efecto invernadero no es un efecto malo, es un efecto que ha permitido que exista la vida en la Tierra, porque si no existiera, tendríamos unas temperaturas medias en la Tierra de 15 o 20 bajo cero y sería muy difícil la vida. El efecto invernadero actual, o sea, el que ha permitido la vida en la Tierra, es debido al vapor de agua que existe en la atmósfera. Ahora bien, como estamos emitiendo unas cantidades tan enormes de CO2 a través de la combustión y a través fundamentalmente de los coches, pues esto lo que ha hecho es que aumenten en la atmósfera las concentraciones de CO2. Si antes de la época preindustrial había unas concentraciones de 280 partes por millón, actualmente
este verano se llegaron a las 400 partes por millón. Y está creciendo de una manera desaforada y está claro que hemos de ponerle freno a estas emisiones de CO2. Porque además hay evidencias de que hay una relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera, línea roja, y la temperatura media de la Tierra. A partir de 1900 empiezan a crecer disparadas las dos. Y hoy en día se considera que hay un aumento de casi 1 grado en la temperatura media del planeta. Por lo tanto, como este problema puede ser un problema muy grave, ya vemos que hay aumento de la temperatura, se encuentra que el nivel de los hielos sumergidos está disminuyendo, pues que está claro que tenemos que reducir las emisiones de CO2. Pero no es un problema únicamente tecnológico, sino que a esto hay que añadirle una componente política muy seria. Cuando uno se pone a analizar cuáles son las emisiones de CO2 per cápita, se encuentra esta gráfica que está aquí, donde esto corresponde a datos del año 90, pero actualmente son los mismos. Las emisiones son del orden de 5 toneladas por persona y año. Las emisiones medias por habitante de la Tierra. Pero esas emisiones provienen de unos valores muy bajos procedentes de la gente de los países subdesarrollados, mientras que en los países desarrollados son del orden de 10 toneladas por persona y año, e incluso hay países que consumen muchísimo, como Estados Unidos, que están emitiendo, Estados Unidos y Canadá, del orden de 15. Si nosotros nos planteamos qué podemos hacer para evitar el problema, desde diversos estudios hechos por la ONU, se ha encontrado, los expertos en clima, que si queremos limitar el efecto invernadero, el cambio climático, a un aumento de temperaturas de 2 grados en 2100, hemos de controlar las concentraciones de CO2 en la atmósfera a valores del orden de 550 partes por millón. Y para hacer eso, tenemos que seguir esta trayectoria en las emisiones medias. Hemos de reducir a más de la mitad las emisiones que estamos haciendo a la atmósfera. El problema viene cuando empezamos a decir quién reduce las emisiones. Porque lo que no le puedes pretender pedir al que no ha emitido es que reduzca sus emisiones. El que tiene que hacer el esfuerzo es el que tiene grandes emisiones de CO2 a la atmósfera continuamente. Y esta es fundamentalmente la razón de que no haya acuerdos políticos para reducir las emisiones, porque claro, la actitud de Europa y los países firmantes del protocolo de Kioto, pues empezó a reducir las emisiones de CO2. Pero mientras no sea todo el mundo el que reduzca las emisiones de CO2, el efecto sobre la atmósfera va a ser pequeño. Es necesario un acuerdo político entre todos los países, porque los que no han firmado precisamente son los que emiten más. En concreto, Estados Unidos y China. Hoy en día China es el país que más CO2 emite a la atmósfera. Por lo tanto, no es solamente un problema tecnológico, sino que hay un problema político. Si uno analiza las emisiones de CO2, lo que se encuentra es que en los últimos 40 años se han doblado las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y estamos hablando de 29 gigatoneladas al año de CO2, que provienen no solamente de la generación de electricidad son del orden del 40%, provienen también del sector del transporte, que es un sector muy difícil de controlar, porque cada coche es una fuente de emisión de CO2. En una gran central térmica se pueden tomar medidas para evitar las emisiones, pero en un coche es imposible, a no ser que cambies la manera de funcionar el coche. ¿Qué se está haciendo en el mundo en este sentido? En el sentido de reducir las emisiones de CO2. Los estudios que se han hecho, lo que nos están indicando es que si queremos llegar a esa reducción de emisiones
tan fuerte que hay que hacer, tenemos que hacer muchas cosas a la vez, no vale con una solución únicamente. Y lo que se está planteando, por un lado, y se está haciendo, es aumentar, por un lado, la eficacia en la generación de energía, es decir, usar menos combustible para producir lo mismo, tanto en la producción como en la utilización, o reducir la intensidad de carbono, que reducir la intensidad de carbono es utilizar menos carbono para producir la misma energía. En este saco estaría las energías renovables, la energía nuclear, que tiene otros problemas, pero fundamentalmente las renovables no generan emisiones de CO2. Básicamente pueden generarlas en la producción del equipamiento que se va a usar, pero no en su funcionamiento. Y la opción que se está planteando más fuertemente es la opción que se llama de secuestro de CO2, que es capturar el CO2 en la fuente que se produce y almacenarlo en un lugar seguro. Y es la principal herramienta que tenemos si pretendemos llegar a los límites que nos exige, nuestros cálculos nos dicen que debemos de cumplir, para no tener más de 2 grados de aumento de la temperatura media de la Tierra, que ya es un problema importante, los 2 grados. Si no hacemos eso, será todavía mucho más. Para esto, lo que tenemos que hacer es capturarlo en el proceso y almacenarlo en un sitio seguro, donde quede de manera estable durante miles de años, que no tenga impacto ambiental, o que el impacto ambiental sea mínimo, que no haya riesgo de accidentes y que no sea costoso. Y con todas estas exigencias, la única manera que hay, o la mejor manera de evitar el problema, es lo que se llama el almacenamiento geológico. Es decir, el almacenamiento geológico consiste en almacenar el CO2 en lugares que ya han demostrado que son estables y que permiten almacenar un gas o petróleo a presión durante miles de años. Por ejemplo, en los pozos de gas y de petróleo agotados, podemos hacer una extracción mejorada de petróleo y dejar el CO2 donde estaba el petróleo, y almacenarlo en acuíferos y formaciones salinas. Esto se refiere a salmueras que se encuentran a gran profundidad. Salmueras son aguas con una gran cantidad de sal a profundidades mayores de 800 metros y que no se mueven, que están ahí y nos van a permitir almacenar el CO2. Y estos sistemas tienen una capacidad de almacenamiento enorme, es decir, están a la escala de poder almacenar todas las barbaridades que estamos emitiendo actualmente a la atmósfera en el mundo. Bien, vamos a ver un poquito estos sistemas. El primero que voy a mostrar es la extracción mejorada de petróleo, porque es un sistema por el cual nos van a pagar por el CO2, y de hecho nos están pagando por utilizar el CO2 para la extracción de petróleo, porque si inyectamos en un pozo que está próximo a agotarse, o con un petróleo muy pesado, almacenamos e inyectamos CO2 a presión, se produce un desplazamiento miscible que hace que salga afuera ese petróleo que se negaba a salir, o que era de muy difícil extracción. Y esto se está haciendo ya desde hace muchos años, desde los años 70, se utiliza en Estados Unidos y en algunos países del este de Europa, fundamentalmente en Rumanía, para extraer petróleos muy pesados. Y por este CO2, que además se puede hacer que se quede totalmente bajo tierra, nos pagan. Con lo cual, esto puede ayudar a la expansión de esta tecnología, aunque la escala no es muy grande. Otra opción que ya se está haciendo en concreto en el Sáhara, en Argelia, es almacenar en pozos de gas y de petróleo que ya están agotados. Un pozo de gas o petróleo agotado ha demostrado que era capaz de mantener a presión
un gas durante miles y miles de años, porque si no, no lo tendríamos. No hubiéramos podido coger el gas o coger el petróleo. Entonces, sabemos que es un lugar estanco y ahí se puede almacenar CO2. De hecho, el almacenamiento suele estar rodeado de una capa estanca para que no se hubiera escapado, y podemos almacenar el doble de CO2 que el de gas que había ahí. Por lo tanto, es una buena opción en lugares que tengan pozos de gas y de petróleo agotados, almacenar el CO2 ahí. Y la opción más utilizada es almacenarlo en salmueras, en concentraciones muy elevadas de sal que se encuentran a gran profundidad. Lo que se hace es se inyecta el CO2 en estado supercrítico y se va mineralizando lentamente. Esto se viene haciendo desde el año 96 en Noruega, en un pozo de gas que se llama, en una formación Sleipner, que cada año inyecta 1 millón de toneladas de CO2 a un acuífero, a una salmuera de este tipo, que se encuentra a gran profundidad debajo del Mar del Norte. Se llevan almacenando millones de toneladas de CO2 y se está siguiendo concienzudamente cuál es la evolución de ese CO2 y está controlado que no hay ningún escape. Esta formación, este acuífero que hay debajo del Mar del Norte, sería capaz de contener todo el CO2 que emite Europa durante 200 años. Por lo tanto, no es una opción quimérica. Bien, para almacenarlo, lo que yo no puedo hacer es coger los humos tal cual salen de la combustión y meterlos, porque llenaría los depósitos rapidísimamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es separar el CO2 que hay en estos humos, comprimirlo al estado supercrítico y almacenarlo. De manera que pasaríamos de este volumen inicial que tenían los gases a este otro tan pequeño, que es el que se almacena y se introduce bajo tierra. El problema está, evidentemente, en que el separar este CO2 de los humos requiere una tecnología y tiene un coste. Y de hecho, es el coste principal de todo este proceso. Se están desarrollando, y no a escala de laboratorio, sino ya a escala de demostración, distintas tecnologías que permiten hacer esto a bajo coste, o relativamente bajo coste. Tecnologías que se llaman de precombustión, de poscombustión, perdón, si lo que haces es separar de los humos, se llaman tecnologías de poscombustión. Si lo separas antes de quemar, como es la separación que se hace en los gasificadores, se llaman tecnologías de precombustión. O la otra opción es no quemar con aire, sino quemar con oxígeno y dióxido de carbono recirculado, quitándote de en medio el nitrógeno. Y la última, que es la más novedosa, es quemar con óxidos metálicos. Todas estas tecnologías hoy en día están en funcionamiento en distinta escala, y el único inconveniente que tienen es que tienen una pérdida de eficiencia y un coste, evidentemente. El separar el CO2 de los humos, una vez quemado, pues supone penalizar entre un 8 y un 15%, es la que más penalización tiene. Si lo que hago es gasificar el combustible y quitarle el CO2 antes de quemar, tengo penalizaciones entre el 7 y el 13%, y si lo que hago es quemar con oxígeno y CO2 recirculado, pues la penalización es todavía menor, del 6 al 9%. Bueno, desde hace unos 15 años se están desarrollando estas tecnologías, y hoy en día ya existen instalaciones a nivel piloto o incluso a nivel industrial que hacen esto a distinto coste.
Para hacer la separación del CO2 de los humos se usan tecnologías de absorción química con aminas, que son plantas complejas químicas de este tipo, pero que existen muchas en el mundo y de hecho son similares a plantas que hay en todas las refinerías de petróleo para eliminar sulfuro de hidrógeno. La otra opción, la segunda de la que hablaba, es la precombustión, que se basa fundamentalmente en la gasificación. La gasificación del carbón hoy en día se realiza fundamentalmente en gasificadores de lecho arrastrado a presión, que normalmente Premflo-UD, que son muy eficientes y no generan ningún inquemado ni ningún alquitrán, con lo cual son una tecnología muy limpia ya de entrada. Únicamente necesitan desulfurar los humos producidos por tecnologías muy conocidas. ¿Qué hacemos? Pues el carbón y oxígeno separado del aire se introducen a un gasificador y se produce un gas de síntesis, mezcla de CO e hidrógeno. Este gas de síntesis se convierte a hidrógeno y CO2 y se separa el CO2. De manera que en el proceso completo yo puedo utilizar la tecnología para distintas cosas a la vez, según donde me pare. Por un lado, puedo producir gas de síntesis, gasificando el carbón, gas de síntesis utilizado para síntesis químicas de amoníaco o metanol. Puedo también producir hidrógeno o producir gas natural sintético a partir del gas de síntesis. Todas estas cosas se pueden hacer a partir de la gasificación del carbón. Y lo que se hace mayoritariamente hasta ahora es obtener energía por medio de su combustión en un ciclo combinado, que es más eficiente que las tecnologías actualmente existentes en calderas de combustión. Dependiendo de en qué etapa de todo este largo proceso químico yo me pare, podré hacer unas cosas u otras. Podré obtener gas de síntesis, ya lo tengo del gasificador. Lo desulfuraré si necesito producir solo hidrógeno. Tengo que añadir una nueva etapa y si quiero separar el CO2 para almacenarlo, una nueva etapa de separación. Pero estos son unas plantas que existen ya actualmente en el mundo en muchos lugares, tanto para la producción de energía como de gas de síntesis. Aquí les muestro un esquema de una planta que tenemos en España que utiliza la gasificación del carbón para la producción de energía con mayores rendimientos que las instalaciones normales. La planta de Elcogas en Puerto Llano es una planta que tiene 235 megavatios eléctricos y no produce ningún problema de contaminación, simplemente es una instalación donde el gasificador es esta torre, esta otra torre de aquí es la unidad de desulfuración y tratamiento de los gases para dejarlos limpios y finalmente aquí detrás, que está tapado por ese arbusto, está las turbinas del ciclo combinado para producir energía. Lleva funcionando del orden de 15 años y sin ningún problema del tipo ambiental. Para hacer la oxicombustión, pues también existe ya tecnología desarrollada y en funcionamiento. De momento está a escala de demostración. Esta planta en Alemania, en Vattenfall, lo que hace es quemar el carbón en vez de con aire, con una mezcla de oxígeno y CO2 recirculado, de forma que al final solamente tienes CO2 como producto de la combustión una vez que enfrías el agua, condensas el agua, perdón. Y de este tipo también tenemos en España, en un centro experimental que se llama Ciudén, en Ponferrada, dos instalaciones de oxicombustión, una de 20 megavatios y otra de 30 megavatios, que están
en una etapa ya preindustrial. Esta escala ya es una escala grande y las siguientes unidades serían ya unidades comerciales. Bien, como he dicho, todas estas tecnologías tienen una pérdida de eficacia que hace que el coste de la captura de CO2 sea un coste importante. Por eso se está desarrollando otra nueva tecnología que se llama la combustión con transportadores sólidos de oxígeno, que se llama Chemical Looping Combustion, que la estamos desarrollando un grupo de laboratorios, de centros de investigación europeos, junto con empresas fabricantes de calderas y grandes petroleras que están interesadas en este sistema, donde lo que se trata es de sustituir la producción de oxígeno, que es la parte más costosa de las unidades de oxicombustión, por un reactor químico, y la combustión se hace en dos reactores interconectados y no se pone en contacto en ningún momento el aire con el combustible. Es decir, el oxígeno que me hace falta para la combustión se lo suministro con un óxido metálico que reacciona con el combustible y produce únicamente CO2 y vapor de agua, que tras la condensación tengo el CO2 puro. Evidentemente, el óxido metálico se ha reducido a metal y lo llevo a otro reactor donde lo regenero con oxígeno, lo quemo y al final tengo el mismo proceso de combustión con la misma energía y he realizado la separación del CO2 sin ningún coste. No tengo en este caso ninguna penalización energética. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, de una manera relativamente sencilla, que es aplicando el sistema en una caldera de combustión en lecho fluidizado circulante. La tecnología es esencialmente la misma. En este reactor hago reaccionar el combustible con el óxido metálico que me cae de un ciclón, reacciona y produzco CO2 y agua. El óxido que se ha reducido lo transporto a otro reactor donde reacciona con el aire, se regenera y vuelve a circular. Y de esta manera tengo un sistema que me permite separar sin ninguna penalización energética y con un coste muy inferior al coste de las tecnologías actuales. Esta tecnología la empezamos desarrollando con gas natural, funciona perfectamente y actualmente se está desarrollando con carbón, pero las características principales que tiene es que no tiene penalización energética. ¿Esto qué supone? Supone que si los procesos que estaban ya desarrollados de poscombustión o precombustión tenían costes de 30 a 40 euros la tonelada de CO2, en este caso, como no hay penalización energética, se reduce a la tercera parte. El coste es del orden de 10 toneladas de CO2. Y esto es un proceso que está actualmente en desarrollo a nivel de plantas piloto del orden de hasta 5 megavatios. Se ha desarrollado durante 10 años y esperamos que en otros 10 años sea una tecnología que esté operativa a nivel industrial y con un coste razonable, porque lo que no se pueden es plantear instalaciones de un coste muy elevado. Bueno, y para terminar, fundamentalmente y como conclusión, querría resaltar una serie de cosas en relación con la combustión limpia. En primer lugar, decir que la industria tanto carbonera como la industria de generación de electricidad se han ido adaptando continuamente para mejorar sus eficiencias, que evidentemente es su negocio, pero además para limitar las emisiones. De manera que en estos momentos podemos y tenemos todos los procesos necesarios, toda la tecnología necesaria para realizar una combustión limpia,
sin generar ningún problema ambiental. Lo único es una cuestión de costes. Dependiendo de cada caso en concreto, habrá que aplicar una tecnología a otra que tendrá un coste diferente, pero únicamente es una cuestión de costes para eliminar emisiones de CO2, óxidos de nitrógeno y mercurio, que se hace hoy en día en todas las nuevas instalaciones en el mundo y además de forma cada vez más restrictiva. Y finalmente, esto sí, en los próximos años habrá que realizar el desarrollo de procesos de captura y almacenamiento de CO2 mientras no seamos capaces de producir toda la energía que necesitamos a partir de energías renovables. Porque en estos momentos, lamentablemente, a partir de las energías renovables, aunque tienen su contribución en muchos países, por ejemplo en España, la contribución de las energías renovables al total de generación es del 20%, queda muy lejos del 100%, que es lo que necesitaríamos hacer. Pero en conjunto podemos hacerlo, y de hecho se está haciendo en todas las partes del mundo, el realizar un uso limpio del carbón. Esto es todo lo que quería decirles. Muchas gracias por la atención prestada. Si hay algunas cuestiones en el auditorio. ¿Qué sabe usted de la situación de la planta de generación que hay en Río Turbio, Argentina? Yo sé que está el diseño y se iba a hacer. Es una planta, de hecho, es una planta de combustión de carbón en lecho fluidizado circulante. Creo que es tecnología Foster-Wheeler y no es muy grande. Es del orden de 100 y pico megavatios. Yo conozco los carbones que se van a usar porque tuvimos relaciones con investigadores de Bariloche que conocían el tema y de hecho hemos estudiado esos carbones que son muy parecidos a los de aquí, a los de la isla Riesco, y creo que está en construcción. Yo he visto la maqueta y los planos de construcción de esa planta. No le puedo decir más, pero sí que van a construir una planta que ese tipo de instalaciones cumple con toda la legislación ambiental en cuanto a emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno. Sí. Cuando mencionaba el tema de la separación del CO2, en el caso de la combustión del carbón convencional, carbón pulverizado, quemado, eso se hace a presión atmosférica. Sí. Suponga que la presión, para simplificar, fuera del orden de los 100 kilopascal, el orden de emisiones de CO2 son del orden del 13% en los humos. Sí. Eso significa que tendría una presión de CO2 del orden de 13. Si quiero separar 13, reducir, digamos, tengo que rebajar la presión de esos 13 kilopascal, subar un 90% a 1. Sí. Eso significa una presión de vacío espectacular que creo que existe. ¿Sí? ¿De qué manera en su presentación para ese tipo de sistema de combustión de carbón pulverizado se podría alcanzar una reducción importante, por ejemplo, del 90%? Se puede conseguir una reducción del 90% simplemente absorbiendo el CO2 de los humos a presión atmosférica, como ya se hace con aminas, con monoetanolamina. Y no es necesario trabajar a presión. Puedes hacer eso o puedes hacer, en vez de quemar con aire, quemar con una mezcla de oxígeno y el CO2 recirculado, y todos son procesos a presión atmosférica. La introducción de la presión
es beneficiosa para los procesos de separación, pero tiene un coste más elevado. La presión se utiliza cuando uno trata de obtener energía del carbón vía gasificación y combustión del gas de síntesis. En ese caso, como el proceso opera a presión, la eliminación, la absorción es mucho más sencilla y más fácil, y esa unidad es menos costosa, y por eso cuando mostré los datos sobre penalización energética eran menores. Pero en combustión no se trata nunca de procesos a presión. Siempre la combustión se realiza a presión atmosférica con absorción química, con aminas, como plantas como esa que he mostrado ahí, o haciendo una oxicombustión. Se evita siempre en combustores de carbón pulverizado la presión, porque genera problemas de funcionamiento. Sí. En el análisis que usted hace de la generación de CO2, lo que generan los automóviles es bastante elevado. Sí. Yo me pregunto, bueno, no está relacionado directamente con el carbón, pero a lo mejor usted tiene una opinión y me gustaría saber por qué razón el uso del etanol, que es un combustible carbono neutro, no se ha generalizado. Bueno, el etanol se está utilizando, lo que pasa es que no se ha generalizado, yo creo, porque afecta a la producción de alimentos. El etanol, lo mismo que actualmente el biodiesel, que proviene de grasas que son consumibles. Me explico. Más del 20%, y dependiendo de algunos lugares es hasta el 40% de las emisiones de un país, proceden de los coches, que es una fuente dispersa. ¿Cómo se ha planteado el evitar esa contaminación? Tiene que ser en origen. Y lo que se ha planteado es, yo produzco hidrógeno en una gran instalación donde puedo separar el CO2 y uso el hidrógeno por medio de una celda de combustible para mover el coche. Eso fue un planteamiento que se hizo durante muchos años, además del que ya existe, que es usar bioetanol o biodiesel. Pero tanto el bioetanol como el biodiesel pues chocan con la producción de alimentos para el hombre. Y por eso eso se está parando, porque está generando aumentos de precios de cereales, aumentos de precios de grasas. Por ese motivo. Lo que se está atendiendo actualmente, como el uso del hidrógeno en un coche todavía no está resuelto totalmente, porque hay que almacenarlo a presión y tiene muy poca densidad energética, tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que distribuirlo. Y no tenemos una red de distribución de hidrógeno, habría que hacerla nueva. Lo que se está planteando es el uso del coche eléctrico, con baterías, que se han desarrollado mucho en los últimos años, y uno enchufa el coche a la red, que la red eléctrica existe en todas partes, carga las baterías y puede funcionar. Ese es lo que actualmente se está haciendo. Porque si no, cada coche quemando combustibles fósiles es una fuente de CO2 y esa es inevitable, no se puede quitar. Por eso son planteamientos centralizados de producción de hidrógeno o de producción de electricidad, y donde produzcas la electricidad eliminas el CO2 en un solo lugar, donde eliminas el problema para muchísima gente. Ese es el planteamiento que se está haciendo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, me retiro.